Marcos capítulo 1. Los allí de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios de esta manera: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto y que allí él era tentado durante 40 días. ¿Qué es el allí de Dios? ¿Qué significa para Dios la palabra allí? La palabra allí es una parte del espacio y del tiempo. Es un lugar específico. Es un sentimiento de plena satisfacción y de realización que te prepara para enfrentar los retos de la vida. Jesucristo iniciaba su ministerio. Había sido bautizado. Y entonces él necesitaba días de preparación en la intimidad con Dios. Y por eso fue que Dios le llevó al desierto. Existe un lugar llamado allí. Es un lugar en donde su olor es el olor de la tierra mojada. La tierra mojada cuando cae la lluvia en medio de la sequía. Ese lugar llamado allí lleva los colores del arco iris y te muestra las promesas de la gracia divina a tu favor. La palabra allí significa pasión por Dios, significa sueños cumplidos, significa contentamiento, significa seguir adelante a pesar del dolor y de las pérdidas. En ese lugar llamado allí, Dios alumbra tu vida, así como la luz alumbra en medio de la oscuridad. Allí se define con una sola palabra: voluntad de Dios. Y hay que pagar un precio para estar allí. Esa es la obediencia a su palabra, a los preceptos bíblicos establecidos aquí en este libro. ¿Dónde está ese sitio llamado allí? Elías estuvo allí en la montaña y no tuvo más remedio que humillarse en la presencia de Dios cuando sintió sobre su rostro el viento apacible y delicado. Pablo estuvo allí en el paraíso y él decidió que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Pedro estuvo allí en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración, y él no quería bajar del monte y le dijo a Jesucristo: hagamos algunas cabañas para que habitemos aquí, tú y yo, Elías y Moisés. Es un lugar del que tú no quieres salir, pero tarde o temprano tendrás que salir de allí, porque es solamente un lugar de preparación. Cristo estuvo allí en el Getsemaní, y allí con gozo estuvo dispuesto a tomar la copa del sufrimiento, a enfrentar la cruz, porque sabía que tenía que pagar un precio para redimirnos a nosotros del pecado. Si tú no has estado allí, significa que no has aprendido a vivir verdaderamente. Si tú no has estado allí, significa que entonces no estás preparado aún para morir. Y te pregunto, ¿dónde estás tú? La primera pregunta que hay en la Biblia es esta. Génesis capítulo 3, versículo 9, dice de esta manera: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? La primera pregunta que Dios hace al hombre tiene que ver con nuestra ubicación personal, con nuestras actitudes, con nuestra disposición a aceptar o acatar la voluntad de Dios. No es tan negativo si aún no has llegado allí, si te encuentras dando pasos firmes hacia ello, hacia ese propósito. La tragedia más grande de muchos de nosotros sería que, a pesar de que Dios en su palabra nos muestra sus allí, pasemos por alto la ruta para llegar a ese lugar.
En esencia, no es estar allí, es haber perdido la brújula en nuestra vida. Es encontrarnos como el pueblo de Israel, vagando en el desierto hacia la nada, andando de aquí para allá, conformándonos con la esterilidad del desierto, conformándonos con lo poco que nos ofrece su aridez, conformándonos con los resultados de una vida que no creyó, que no pensó que existiera un lugar de bendición, una tierra prometida. ¿Cómo volvemos a ese camino, hacia ese lugar llamado allí? Recuerda que las interrupciones de la vida nos dan la oportunidad de recibir instrucción divina. Tal vez tú estás enfermo o estás enferma y te preguntas por qué. Entonces recibe la instrucción. Entonces tienes que estar dispuesto o dispuesta a aceptar la corrección divina. Tal vez te encuentras en el valle del fracaso y tienes que reconocer aún que el fracaso es una manera en la que Dios nos libra de cometer locuras. La palabra confrontación es muy importante. Pregúntate qué fue lo que te llevó al lugar equivocado. Pregúntate qué te hizo perder la brújula, pero confronta tu desgracia. No lamentes, vuélvete a Dios. Hay quienes su allí es una vida fracasada. Hay quienes allí es un hogar destruido por el divorcio o por la violencia intrafamiliar. Hay quienes su allí es una salud quebrantada y ya se han acostumbrado a vivir en este estado tan lamentable. Hay quienes su allí es un remordimiento causado por un pecado no confesado que no los deja avanzar en la vida. Hay quienes su allí es una sensación de vacío dejada por una relación fallida. Y hay quienes su allí es el lamento constante ante la inquietud generada por la pregunta: ¿y si yo hubiera? ¿Y si yo hubiera evangelizado más en mis años de juventud? ¿Y si yo hubiera aportado más para la obra de Dios? ¿Y si yo hubiera hablado a mi familia de Cristo, a mi padre, a mi madre de Cristo, a mi compañero que se suicidó? ¿Y si yo hubiera? Te pregunto, ¿estás tú viviendo en el allí? Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 9 y 10, y habla del profeta Elías, el profeta más poderoso del Antiguo Testamento, el primer profeta escritor, el hombre que hizo bajar fuego del cielo. Dice la palabra de Dios que huyó hasta el monte Horeb y que allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Es que Elías estaba en el lugar equivocado, tenía la motivación correcta, pero estaba en el lugar equivocado. Él dice 2 veces: he sentido un vivo fuego, un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, pero estaba en el lugar equivocado. Podrás tener mucha pasión por Dios, pero estarás haciendo tal vez las cosas incorrectamente. ¿Estás viviendo tú allí? Dios lo confronta al profeta, y a veces Dios tiene que confrontarnos a algunos de nosotros y decirte: ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Yo no te quiero aquí. Yo te llamé para hacer grandes cosas y mira dónde estás, en ese estado tan lamentable. El profeta estaba lleno de sí mismo. Él pensaba que la obra de Dios dependía totalmente de él como hombre, y estaba muy equivocado. El celo por Dios no es sinónimo de obediencia necesariamente. Él había enfrentado 850 profetas y los venció y los mató, y sin embargo huyó ante la amenaza de una mujer perversa, la reina Jezabel. Mientras Dios te siga cuestionando, ¿qué haces aquí?, significa que aún no has terminado tu búsqueda. A veces las quejas y la insatisfacción son el principal delator de que hemos perdido el rumbo en nuestra vida.
de que nos encontramos estancados en la cueva de la autocompasión y la derrota. Versículo 14 del capítulo 19, mire lo que dice. Y Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Queja tras queja de Elías. Casi puedo decir que le dio el síndrome del Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Pero Dios está dispuesto a ayudarnos, por supuesto. Quiero darle un consejo para llegar allí si es que usted ha extraviado el camino. El camino para llegar allí está lleno de solitarios. No permita que nadie le indique cuál es el camino más que la palabra de Dios. Es la brújula para nuestra vida. No permita que nadie le desanime diciéndole que el camino para usted se acabó. No permita que nadie le diga a usted: eres un caso perdido, eres un fracaso, Dios ya no te podrá ayudar. Esa persona está equivocada. No permita que nadie le pueda decir a usted: ese camino es muy difícil de andar. Recuerdo cuando me convertí a Cristo hace algunos años. Yo llevé una vida religiosa durante 21 años. En parte me enorgullezco por ello, porque fue la semilla que se sembró para que yo creyera en Cristo un día. Pero yo no conocía a Cristo como mi Salvador. Y a los 21 años me convertí a Cristo, le entregué mi vida porque reconocí que yo le necesitaba. Durante años estuve padeciendo los estragos de no entregarle mi vida a Cristo. Durante años padecí insomnio, tenía temor a morir. Y Dios me decía en su palabra: tienes que acudir a la cruz, tienes que entregarme tus pecados. Yo le decía: Señor, es que me es muy difícil. Yo no puedo creer que por la muerte de un solo hombre nosotros seamos salvos. Hay que hacer algo más. Hay que asistir a la iglesia. Hay que orar más. Hay que ayunar más. Dios me dijo: no, tienes que acudir a la cruz. Y recuerdo cuando me convertí a Cristo, hermanos, que un líder me dijo, porque yo le comenté esta situación, le dije: ya ando evangelizando a todo el que me encuentro. Me dijo: así me pasó a mí, al rato se te pasa a ti también. Al rato vas a dejar de evangelizar, no te preocupes. Al rato vuelves al redil. Le dije: no, yo encontré a Cristo. Y cuando yo encontré a Cristo, perdí toda mi religiosidad. Y yo por eso le voy a entregar mi vida a Él y le voy a servir a Él. Mientras Dios te siga cuestionando: ¿qué haces aquí?, es que has perdido el rumbo. Jesucristo dijo: traigan sus cargas sobre mí. Vean que yo soy manso y humilde de corazón. Jesucristo conoce el camino, porque Jesucristo ha estado allí. Quiero hablarte en primer lugar, hablando de los allí de Dios, en el libro de Marcos capítulo 1, el pasaje que hemos leído varias veces. Marcos 1:13 dice que estuvo allí en el desierto. En primer lugar, hermanos, tienes que entender que Dios te quiere allí en el desierto. Jesucristo estuvo 40 días en el desierto. Moisés estuvo 40 días. Elías estuvo 40 días. Israel estuvo 40 años. ¿Y sabes tú que el pueblo de Israel en 21 días pudo haber llegado a la tierra prometida? Pero ellos no quisieron entrar, y por eso es que anduvieron dando vueltas en el desierto. El desierto es un lugar de preparación. Dios sabía que su pueblo era un pueblo que tenía mentalidad de esclavo. Había que cambiar la mentalidad, y por eso dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo que salieron los escuadrones de Israel. No dice salieron las cuadrillas de esclavos, dice salieron los escuadrones, para que ellos fueran cambiando la mentalidad de cómo es que Dios los veía a ellos, como personas victoriosas. Y por eso es que Dios no los enfrentó inmediatamente a la batalla. Por eso es que Él abrió el mar rojo para ellos. Por eso es que Él los llevó por un camino más largo, pero el fin era que a más tardar en un mes
ellos estuvieran pisando la tierra prometida. Pero ellos fueron incrédulos. Y por eso es que ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Y Dios tuvo que prepararlos 40 años en el desierto, hasta que toda aquella generación incrédula murió. Y los hijos de ellos fueron los que tomaron la tierra prometida. Yo no sé si algún día, y yo creo que sí, te has encontrado en un desierto en tu vida. No hablo de sol abrasador, no hablo de arenas que corren de un lado para otro con el viento. Hablo de un desierto en el cual tú te encuentras en escasez. Hablo de un desierto en el cual hay esterilidad. Un desierto en el cual tus propósitos se frustran continuamente. Un desierto en el cual nada te resulta. Y entiendes tú que es porque Dios te está preparando para recibir la promesa que Dios te ha hecho a ti. Los 40 días que Jesucristo estuvo en el desierto nos hablan de una prueba que Él tuvo que enfrentar. Dice que cuando estuvo allí fue tentado por Satanás. Y mira que Dios es especialista en utilizar instrumentos adecuados para moldear nuestro carácter. En el caso de David fue Saúl. En el caso de Cristo, Satanás. En el caso de Pedro, Satanás. Dios tiene instrumentos adecuados para moldear nuestro carácter. Lo que el pueblo de Israel no pudo hacer, Jesucristo lo hizo. El pueblo de Israel fue vencido en el desierto. Jesucristo venció en el desierto. Lo que Adán y Eva no pudieron hacer en el paraíso, y a causa de ello perdieron su allí, el estar en la presencia y comunión con Dios, Jesucristo lo hizo en el desierto. Yo no sé si tú has estado en el desierto. Yo sí. En el seminario en el que estudié durante 4 años, la primera indicación que me dieron cuando llegué fue esta: para un estudiante del ministerio, 1 año aquí equivale a 10 años de un cristiano. Así que prepárate para enfrentar tu desierto de 40 años simbólicos en este lugar. Y me decía el director: cuando salgas de aquí, la iglesia a la que vayas te va a hacer humilde, pero aquí nosotros nos vamos a encargar de hacerte sufrido. Y enfrenté mi desierto. Muchas veces me paré frente a aquella puerta, aquel portón de madera grande que estaba en aquel lugar, y tuve que tomar una decisión: ¿sigo aquí o me voy? Muchas veces con boleto en mano, antes de ir de mi casa a la Ciudad de México, tuve que tomar la decisión: ¿me voy o me quedo? Y yo tuve que enfrentar mi desierto. Tuve mis hierros, tuve mis fallas, cometí mis errores, pero también tuve mis aciertos. También tuve mis victorias personales. Pero Jesucristo nos mostró el camino. Mateo capítulo 4 nos describe con más amplitud la naturaleza de la tentación que Jesucristo sufrió. Miren lo que dice el Evangelio. Mateo capítulo 4, versículos 4 en adelante. El tentador le dijo en el versículo 3: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo tenía poder aún para convertir en pan al mismo Satanás. Pero Jesucristo sabía que si Él hacía eso, estaría obedeciendo a alguien menos poderoso y soberano que Dios. Estaría sometiéndose a Satanás. Aquí una palabra resalta: dependencia. ¿De quién depende usted para su sustento diario? Muchas veces Satanás vendrá a tu oído y te dirá: oye, tú eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes un buen auto? Tú eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes buenos zapatos? Eres hijo de Dios, ¿por qué no vistes bien? Eres hijo de Dios, ¿por qué no te promueven en tu trabajo? Oye, ¿por qué no empiezas a chismear de tus compañeros para que les vaya mal y entonces a ti te promuevan a un nuevo puesto? Oye, ¿por qué no te quedas con el cambio de ese cheque? Se equivocaron en la factura, no pasa nada. Dependencia. ¿De quién depende usted para su sustento diario?
Jesucristo, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerdo cuando recién me casé con mi esposa. Éramos jóvenes, inexpertos. Nos casamos con mucho amor, pero con pocos recursos. Teníamos una cama, que yo creo que esa cama nos unió mucho porque era un colchoncito individual. Y en las noches nos teníamos que abrazar para no caernos de aquella cama. Y creo que eso nos unió más. Teníamos una mesita, teníamos un estéreo, una pequeña estufita de gas con 2 mechas. Pagábamos 1,000 pesos de renta aquí en la colonia Bellavista. Y recuerdo una noche que llegué a la casa con algún mandado y le había comprado un pastel para ella porque cumplía años. Recuerdo que ella con gusto y con gozo vio ese pastel y me dijo unas palabras que nunca se me olvidaron y que me hicieron llorar. Me dijo, no tenemos todo lo que queremos, pero tenemos a Dios y tenemos todo lo que Él quiere. Y lo más importante, nos tenemos el uno al otro. Yo me reí, pero no pude evitar que las lágrimas rodaran por mis mejillas. Ese es el desierto al que yo me refiero, donde tú tienes que aprender la dependencia a Dios, donde tienes que aprender que Dios es lo más importante. Y es que el pueblo de Israel había fallado. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, mira lo que dice exactamente estas palabras. Deuteronomio 8:3, le dice el Señor al pueblo de Israel, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Jesucristo era un experto en la Escritura, por supuesto, Él fue el autor de este libro sagrado, pero Jesucristo va más allá, y Satanás da el siguiente paso. Satanás le dice, en el versículo 5, Mateo 4:5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Cuando Satanás sabe que con sus argumentos lógicos y convincentes no puede lograr su propósito en tu vida, incluso acudirá a la palabra de Dios. Pero Satanás hizo algo muy ventajoso. Utilizó la palabra de Dios, así como lo hizo con Eva, pero la tergiversó. Aquí hay una cláusula precisamente en esta conjunción y que dice algo muy importante en el Salmo 91, salmo de donde él tomó estos argumentos bíblicos. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y dice la Biblia que nuestros caminos no son nuestros, que nuestros caminos le pertenecen a Dios. Cuando yo ando en los caminos de Dios, Dios puede incluso enviar ángeles a socorrerme. Cuando yo ando en los caminos de Dios, sus ángeles por supuesto que me sostendrán para que yo no tropiece. Pero si yo me salgo de la voluntad de Dios, esto será imposible. Si yo incumplo los mandamientos de Dios, esto será imposible. No permitas que el temor, no permitas que el dolor o la soledad te hagan que tú incumplas los mandamientos divinos. La voluntad de Dios es muy clara para nosotros. Y la respuesta de Jesucristo fue esta: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Primer lugar, dependencia. Segundo lugar, obediencia. ¿A quién obedeces tú? ¿A quién dependes? ¿A quién obedeces? ¿Obedeces la palabra de Dios? Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, mira lo que dice la palabra. Estamos hablando de allí en el desierto. Allí en el desierto Dios quiere prepararte, Dios quiere enseñarte, Dios quiere constituirte en un destructor de gigantes. Mira lo que dice la palabra de Dios. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. No tientes a Dios. De paso, déjame decirte
que tentar no es lo mismo que probar. Y si hablamos de probar, el único lugar donde se te permite probar a Dios es en Malaquías 3:10. No tientes a Dios, pero pruébalo en este aspecto solamente, en tus finanzas, en tu mayordomía. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ser bendecidos este año? ¿Fueron bendecidos el año pasado, hermanos? ¿En lo económico, en lo material? Yo sí. Y este año quiero serlo aún bendecido aún más. Pero la clave está en la mayordomía. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El único principio donde usted puede probar a Dios es en su mayordomía, es en sus diezmos y ofrendas. Tengo un amigo que el año pasado dio el 15% de sus ofrendas, de sus diezmos. No dio el 10, dio el 15. Y me dijo, no es presunción, me dijo, es testimonio. Pero el próximo año voy a dar el 25%. Y este hombre, usted lo ve que trae una Suburban del año. Dice, esa Suburban no me costó ni un solo peso. Así como la ves, vinieron y me la regalaron en la puerta de mi casa unos hermanos. Dice, yo sé que esto es por mi fidelidad a Dios. Pruebe a Dios, pero no lo tiente. Dependencia, obediencia. Cuando usted no obedece a Dios, entonces lo está tentando. La Biblia compara a la desobediencia con la brujería, con la hechicería. En el libro de Samuel lo vemos, como el profeta le dice al rey Saúl, Dios quiere obediencia más que sacrificios. Porque la desobediencia es como pecado de hechicería. Les pregunto, ¿alguno de ustedes ha ido alguna vez con un brujo, siendo cristianos? Con un adivino, a que les lean las cartas. ¿Ha hablado esas líneas del chamán, de no sé dónde, o de Madame Sassou? Por supuesto que no. Pero cuando desobedecemos a Dios en uno de sus principios, estamos cometiendo ese pecado tan aberrante. Así lo equipara a Dios. Pero además hay otra palabra muy importante. Dependencia, obediencia, y la tercera palabra es sumisión. La tercera vez llevó, en el versículo 8 de Mateo 4, llevó a Jesucristo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré a ti si postrado me adorares. Entonces Jesucristo le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Sumisión. Todos estamos bajo una autoridad. Muchos problemas en el matrimonio son por falta de sumisión de uno a otro, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, porque la sumisión es algo recíproco. ¿Cómo se somete el hombre a la mujer? Amándola. ¿Cómo se somete la mujer al hombre? Respetándolo. La necesidad más grande del hombre es respeto en el matrimonio. Y por supuesto que esperamos que ese hombre sea un hombre de verdad, que se guía por los principios bíblicos. Si no, entonces hay un gran problema en el matrimonio. Los padres esperamos sumisión y dependencia de parte de los hijos. Hijos, jóvenes, que si alguien les dice de sus padres, quiero que estés a las 10 en punto en la casa, no cuestiones, simplemente obedece. Te aseguro que vas a ganar más. Te aseguro que el día de mañana vas a batallar menos con tus hijos. A eso se refiere con ser de larga vida en la tierra. No solamente vivir más, sino además vivir con calidad de vida. Tener menos problemas emocionales en el trato con los hijos. Dependencia, obediencia y sumisión. Pero todo esto, ¿dónde se aprende? Allí, en el desierto. Muchos problemas en el matrimonio son por falta de sumisión de uno a otro, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, porque la sumisión es algo recíproco. ¿Cómo se somete el hombre a la mujer? Amándola. ¿Cómo se somete la mujer al hombre? Respetándolo. La necesidad más grande del hombre es respeto en el matrimonio. Que la mujer no cuestione sus proyectos o sus acciones
Y por supuesto que esperamos que ese hombre sea un hombre de verdad, que se guía por los principios bíblicos. Si no, entonces hay un gran problema en el matrimonio. Los padres esperamos sumisión y dependencia de parte de los hijos. Hijos, jóvenes, que si alguien les dice de sus padres, quiero que estés a las 10 en punto en la casa, no cuestiones, simplemente obedece. Te aseguro que vas a ganar más. Te aseguro que el día de mañana vas a batallar menos con tus hijos. A eso se refiere con ser de larga vida en la tierra. No solamente vivir más, sino además vivir con calidad de vida. Tener menos problemas emocionales en el trato con los hijos. Dependencia, obediencia y sumisión. Pero todo esto, ¿dónde se aprende? Allí, en el desierto. Ahora tú podrás decirme, quiero decir un último comentario acerca del desierto. Yo estoy pasando por muchos problemas. Estoy pasando por una gran depresión. Tengo problemas emocionales. Tengo problemas en mi empleo. ¿Cuándo voy a salir de este desierto? El pueblo de Israel, cuando aprendió a obedecer, salió del desierto. Cuando encontró la causa de su desánimo, de su fracaso, fue el primer paso para salir del desierto. Vuélvete a Dios, cuestiónalo a Él, pregúntale a Él las veces que tengas que preguntarle hasta cuándo, y Él te va a dar la respuesta, te lo aseguro, porque Dios es fiel, porque Dios no va a dejar abandonada la obra de sus manos, porque Él no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. En segundo lugar, quiero hablarte acerca de allí, en la oración. Marcos capítulo 1, versículo 35. He utilizado la versión Reina Valera porque maneja un lenguaje que todos conocemos. Te decía hace unos momentos que Jesucristo te muestra el camino para llegar al allí de Dios. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dios no solamente te quiere en el desierto, también te quiere en la oración. Aproximadamente eran las 3 de la mañana cuando un judío piadoso, y aún el día de hoy lo hacen, se levantaba a orar. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y pediré. ¿Es correcto lo que dije? Esperaré. Porque llega el momento en tu vida en que ya expusiste tanto tu causa que ya no te corresponde seguir pidiendo. Simplemente di: Señor, aquí estoy para alabarte, aún para agradecerte por esa respuesta que tarde o temprano recibiré. La oración es importante. Es el elemento principal con el que debemos de comenzar nuestra mañana. Desayune oración con palabra de Dios. Clame a Dios en la mañana. Clame cuantas veces tenga que hacerlo, pero dedique un tiempo especial por las mañanas. Antes de enfrentar a su jefe furioso, antes de enfrentar el tráfico infernal de nuestra ciudad por las mañanas, antes de enfrentar esos compañeros cascarrabias y burlones, antes de enfrentar a su esposo o a su esposa, antes de enfrentar, jóvenes, las materias que tienen que llevar a cabo, busquen a Dios en oración. Pidan inteligencia, pidan sabiduría, pidan dominio propio para enfrentar los retos de la vida. Acompañen la oración, recordando a Dios las promesas que Él ha hecho. Acompañen la oración con humillación sincera delante de Él. Humíllese, arrodíllese delante de Él. Jesucristo estuvo allí en la oración. Orar no es fácil, hermanos. Orar requiere un esfuerzo. ¿Cuántos de ustedes se propusieron este año orar más? Es un buen principio. ¿Cuántos de ustedes se propusieron este año leer nuevamente la palabra de Dios? Es un buen propósito. No permita que nadie lo desaliente. Si empezó hace 2 semanas o hace una semana con el año nuevo a leerla y va en el libro de Génesis y dice: es mucha genealogía, ya me aburrí. Pues váyase al libro de Mateo, váyase a un libro corto para que se motive psicológicamente y cumpla su propósito este año.
Pero orar es importante, hermanos. Busque un lugar. Jesucristo buscó un lugar específico. No solamente un tiempo específico, muy de mañana, sino además, dice aquí en la palabra de Dios, que un lugar específico, un lugar desierto. Conozco un amigo que cuando era muy joven, vivía en una casa muy pequeña. Dice, no tengo un lugar donde orar. Entonces yo a modo de burla le dije, o de modo sarcástico, discúlpeme, les dije, ¿por qué no te metes a orar al baño? Pasaron los días. Me dijo, oye, fíjate que funcionó tu recomendación. Pongo la tapa del baño y allí me arrodillo, dice. Y allí he pasado unos momentos tan preciosos, dice, en la presencia de Dios. Me olvido de todo a mi alrededor. Me levanto temprano y salgo victorioso de ese lugar. A veces nos podrá causar risa estos comentarios, pero busca un lugar específico. Haz de ese lugar tu altar personal cada día. Dedícale a Dios tu tiempo, por supuesto que cuenta, por supuesto que se requiere un sacrificio. Jesucristo muy de mañana. Nosotros iniciamos el día a las 6 de la mañana. Levántate un poquito antes, ora 15 minutos. Es como el atleta, no puede empezar a correr un maratón si nunca ha corrido o ha corrido poco en su vida. Tiene que empezar de a poquito. No te pongas metas ambiciosas, no digas, hoy voy a levantarme de aquí hasta que caiga fuego del cielo, porque no va a ocurrir. Di, hoy me voy a levantar de aquí sabiendo que Dios hará algo en mi vida. Hoy me voy a levantar de aquí sabiendo que Dios me va a utilizar para que yo sea de bendición a mis semejantes. Y constantemente y periódicamente va aumentando el tiempo de oración en tu vida. Hasta que seas un guerrero y una guerrera de oración. Porque hermanos, reconozcámoslo, el tiempo pasa. Hay tiempo en que podemos salir a repartir volantes. Hay tiempo en que podemos salir a hacer mimos. Hay tiempo en que podemos hacer brigadas evangelísticas. Pero llegará el tiempo en que tu única posibilidad será estar de rodillas aquí en el altar. Y entonces serás un guerrero de oración. Recuerdo en la Ciudad de México la primera iglesia que recibí y que yo pastoreé en lo personal, solo. Recibí una iglesia dividida. De 80 miembros se vino a 4 viejitas solamente, lo digo viejitas con cariño. Y cuando llegué, empecé a exponerles planes y proyectos y muy emocionado y me dice, hermano, ¿y cómo vamos a conseguirlo? ¿No ve cuántos somos? Somos tan poquitas. Y eran puras mujeres. Dije, hermanas, yo me encargo de salir a evangelizar todos los días. Yo me encargo de salir a visitar a aquellos que se fueron. Yo me encargo de atender las células. Solamente les voy a pedir un favor. 1 hora de oración por mí cada mañana. Y cada viernes nos vemos aquí a las 3 de la tarde para orar durante 2 horas todos juntos. Hermanos, al cabo de 1 año y después de una serie de sucesos afortunados, entre los que incluyó, y lo digo con todo respeto y con toda reverencia, la muerte de una persona que se convirtió a Cristo, una persona que había sido un servidor en la iglesia católica de aquel lugar, de aquel pueblo. La iglesia tenía más de 100 miembros, pero todo fue por la gracia de Dios. Pero también Dios nos encargó a nosotros algo. Ustedes simplemente arrodíllense. Y yo le encargué a aquellas 4 viejitas. Les dije, ustedes simplemente oren por mí. Y nos vemos aquí cada viernes. Y el propósito se logró. Porque cuando aquel varón de Dios le entregó su vida a Cristo, durante su discipulado, lo estuve discipulando algunos meses, hasta que partió la presencia de Dios, toda su familia se convirtió a Cristo. En su funeral vi aproximadamente 150 personas de rodillas en aquel hogar, entregándole su vida a Jesucristo. Pero todo fue porque aquellas mujeres tuvieron la disposición para arrodillarse cada día, para sacrificarse y buscar la presencia y la voluntad de Dios. Fue por la gracia de Dios que lo conseguimos, pero también tuvimos que poner de nuestra parte. En tercer lugar, hermanos, y aquí mismo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 38, mire lo que Jesucristo dice. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Dios, además de quererte en el desierto, de quererte en la oración, te quiere allí, predicando el Evangelio. Les pregunto, ¿alguno se ha propuesto la meta de evangelizar al menos una persona a la semana? Me da gusto porque algunos dicen que sí.
¿Alguno de ustedes ha propuesto la meta de evangelizar al menos una persona al mes, al día? Si todos nosotros cumpliéramos con esta labor, hermanos, le aseguro que el próximo año las paredes de este templo serían insuficientes para tanta gente convertida. Jesucristo lo dijo. Y Jesucristo nos dejó dos normas muy claras, hermanos. Lucas capítulo 10, versículo 27 dice de esta manera. Jesucristo le pregunta a un hombre, ¿qué es lo que dice la ley? Porque la inquietud de este hombre era, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Jesucristo le dice, ¿qué es lo que está escrito? Y este hombre le dice en el versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es un principio importante que toda iglesia debe de seguir, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero hay otro principio también muy importante que Jesucristo nos dejó. Mateo capítulo 28, versículo 20, versículos 19 y 20. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Conoce esta palabra? La gran comisión dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién le corresponde la gran comisión, hermanos? ¿A los ángeles? ¿A los hindús? ¿A los mormones? ¿A los testigos de Jehová, aunque usted los ve que andan de un lado para otro? ¿Los mormones con sus bicicletas? ¿Les corresponde a ellos? No, porque ellos no tienen la verdad. Nos corresponde a nosotros, la iglesia de Jesucristo, los que hemos sido comprados al precio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. A nosotros nos corresponde predicar el evangelio a toda criatura. ¿Quién se compromete esta semana a hablarle de Cristo a una persona? ¿Quién levanta su mano, hermano? ¿Quién se compromete? No tenga temor, porque hay algo bien importante al final. Dice, yo estoy con vosotros todos los días. Cuando usted acepta lo que no sabe, la gente tendrá disposición para escuchar lo que usted sí conoce. Cuando usted acepta lo que no sabe, la gente tendrá disposición para escuchar lo que usted conoce. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? Te pregunto. Algunos Dios los ha sanado de cáncer, a otros de problemas en el hígado o en los riñones, a otros Dios ha salvado sus matrimonios, a otros simplemente Dios ha salvado sus vidas del infierno. Todos tenemos algo que agradecer a Dios. ¿Cómo le agradecemos? Dijo aquel hombre ciego cuando le cuestionaron, ¿quién te sanó? Y él dijo, Jesucristo. Le dijeron, ese es un hombre pecador. Y él dijo, si es pecador o no, no lo sé. Pero una cosa sé, que él me sanó. Que yo era ciego y ahora veo. Usted no podrá saber de teología. No podrá saber todos los libros de la Biblia. Pero le pregunto, ¿Cristo le salvó? ¿Cristo le salvó? Entonces, motivo suficiente para que predique de él. Empiece por algo sencillo. Cuando llega a la gasolinera, dígale a aquel hombre que está allí, oye, en este día te han dicho que Cristo te ama. Va a ver usted la reacción de aquella persona. Y si le dice, no, no me han dicho. Ah, pues yo te lo digo y te invito a que le entregues tu vida a Jesucristo. Él puede darte calidad de vida. Es suficiente, ya sembró la palabra. Otro cosechará. ¿Puede hacer eso usted, hermano? Cuando voy por las calles de la ciudad a veces con un amigo, andamos evangelizando o andamos visitando personas o cumpliendo cosas de la iglesia, nos detenemos a veces y compramos semillitas que nos gustan tanto. Y le preguntamos a aquella persona que nos vende semillitas, le decimos, oye, ¿ya te hablaron de Jesucristo? ¿Conoces a Jesucristo? No, pues entrégale tu vida. Y usted se va a sorprender de la gente, de la cantidad de gente, hermanos, que no conocen a Jesucristo, que nunca han escuchado de Él. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dichosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, de los que anuncian la paz, de los que dicen, tu Dios reina. Un día estábamos en el semáforo y se acercó un joven con un periódico que traía ahí, de esos de calibre 57, imágenes muy turbias, muy conmovedoras, de desastres humanos. Me dice, llévese el periódico. Le dije, no, ese periódico lo exprimes y chorrea sangre. Le dije, pero ¿sabes que alguien derramó su sangre por ti en la cruz?
hace muchos años. Ese es Jesucristo, entrégale tu vida. Y sembramos la palabra. Usted no tiene que enseñar una clase de teología para hablar de Jesucristo. Con su testimonio sí, pero el testimonio no es suficiente. A veces nos justificamos diciendo, con mi testimonio van a saber que soy cristiano. Y pasan años y la gente no sabe que eres de Cristo. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca, no dice que si confesares con tu testimonio, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Hay que predicar, hermanos. Predicar no es solamente función del pastor. Predicar no es solamente función de los ancianos o líderes de esta iglesia o de los diáconos. El hermano Antonio, hermanos, que hace rato le pregunté su nombre, que cumple años el próximo viernes y que les voy a pedir que al final lo feliciten por su cumpleaños. Yo no lo conozco suficiente, pero un día, hace años, él me contó su historia. Tal vez no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de él. Y no se me olvidó nunca este hombre, porque a pesar de su problema que él tiene en su vista, me ha tocado lugares donde yo estoy y llega él predicando la palabra. Y lo veo por las calles repartiendo folletos. Yo no lo conozco, pero una cosa sé, que si su vida, lo que él hace es consecuente con toda su vida, él tiene una gran recompensa en los cielos. Allá le esperan galardones de parte de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿usted no puede hacer lo que este hombre hace? Por supuesto que sí. Tenemos muchas más ventajas que él. Tenemos muchas más capacidades que otros. Sí podemos hacerlos, hermanos. Yo esta tarde he querido compartir ese tema para impulsarlos, hermanos, para motivarlos a que ustedes hagan estas cosas que Jesucristo hizo. Jesucristo, dice la palabra, que fue a los lugares vecinos. Usted no tiene que meterse en una agencia misionera para ir a predicar el evangelio. Usted puede predicar a sus vecinos. Usted puede predicar a su vecina, a su vecino. Usted no tiene que irse a las antípodas. A veces no evangelizamos por prejuicios. A veces decimos, no, ellos son bien católicos, pero ellos necesitan de Cristo. No me interesa su religión, me interesa que necesitan de Cristo. A veces decimos, no, la vecina siempre me anda causando problemas. Aprovecha la oportunidad cuando esa vecina está enferma. Ve y hazle una sopa y predícale de Cristo. A veces decimos, no, mi jefe nunca tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cómo sabes tú si ese jefe tiene problemas en su matrimonio? No evangelizamos a veces por prejuicios. A veces decimos, se me va a trabar la lengua, soy tartamudo, soy torpe en el habla, soy aburrido al hablar. Dios te va a revestir de una clase especial de gracia para que la gente te escuche. Y si la gente te rechaza, entiende, no te rechazan a ti, rechazan al que te envió. A veces no evangelizamos por falta de compromiso con la santidad. Sabemos que algo anda mal en nuestra vida. Sabemos que hay un pecado no confesado. Pues apártate de tu pecado, confiésalo y entonces ponte a servir a Dios. Cuarto lugar, hermanos, y ya para terminar. Dios además te quiere allí en la cruz. Lucas capítulo 23, versículo 33. Jesucristo estuvo allí en el desierto, allí en la oración, allí en la predicación, pero también estuvo allí en la cruz. Lucas 23, 33, ¿lo tiene usted, hermano? Dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Allí estaba Jesucristo. Allí sus discípulos le abandonaron. Uno le negó, otro le entregó a sus adversarios, y solamente Juan, el discípulo amado, permaneció allí junto con algunas mujeres. Pero Jesucristo estuvo allí y Él ocupó el lugar que te correspondía a ti y que me correspondía a mí. A mucha gente hoy no le gusta hablar de la cruz. A mucha gente hoy se le hace el cristianismo una religión muy cruenta, porque se habla del sacrificio de Cristo, de su sangre derramada. Incluso en los inicios del cristianismo se acusaba a los cristianos de caníbales cuando tomábamos la Santa Cena. Pero
la cruz es importante. La cruz es un parteaguas en la historia de la humanidad y en nuestra historia personal. Yo tuve que acudir a la cruz. Usted ha tenido que aprender o que acudir a la cruz alguna vez en su vida. Algunos tendrán que acudir a la cruz tarde o temprano, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Porque la cruz es necesaria. Porque la cruz es símbolo de maldición, de que Cristo llevó sobre su cuerpo todos nuestros pecados. Pero la cruz también es símbolo de entrega, es símbolo de redención, es símbolo de todo el amor de Dios hacia nosotros, mostrado a través de Jesucristo. Solamente en la cruz se encuentra la esperanza para seguir viviendo. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted tiene que encontrar el camino. Usted tiene que estar allí en el desierto y aceptar el entrenamiento de Dios para su vida. Usted tiene que estar allí en la oración y escuchar lo que Dios quiere hablarle y sus planes para usted y su familia. Usted tiene que estar allí en la predicación, extendiendo la obra de Dios, el reino de Dios en su familia, en su trabajo, en su empleo, en su escuela, en su barrio. Pero también tiene que estar allí en la cruz, sacrificando la carne, que el pecado sea consumido. Tiene que estar allí en la cruz, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Si somos un pueblo que obedecemos a Dios, tenemos que cumplir sus mandamientos. Tenemos que seguir el testimonio de Cristo, el ejemplo de Cristo. Tenemos que seguir sus pisadas. Esto nos hará auténticos cristianos. Esto provocará que nuestra iglesia crezca. No olvide que vivimos tiempos difíciles. No olvide usted que la maldad se multiplica. Secuestros como nunca había habido. La crisis. Aunque la inflación dicen que esta es la más baja de hace 25 años, en este mes nuestro bolsillo dice otra cosa. Nuestra tarjeta de débito dice otra cosa. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién nos va a llevar a ese lugar de bendición? A ese lugar de sustento, a ese lugar de provisión, a ese lugar donde Dios quiere tratar con nosotros. Tenemos los pasos, tenemos los principios. Les invito a seguirlos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a hacer finalmente una oración. Padre, esta tarde acudimos ante tu presencia, Señor, sabiendo y reconociendo, Señor, que somos débiles, Señor. Reconociendo, Señor, que muchas veces hemos sido negligentes en el cumplimiento de poner por obra tu palabra. Reconociendo que no damos cuentas a un siervo tuyo o a un líder de nuestra iglesia, sino en última instancia a ti, Señor. Reconociendo que a veces no hemos hecho lo que nos corresponde y estamos enfrentando las consecuencias de ello solamente por nuestra desobediencia. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo obediente, a estar y a buscar tu presencia, Señor. Fortalécenos, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Que ya dejemos de decir, dame una señal, porque la señal ya ha sido dada por ti, Señor. Porque tú ya hiciste lo que tenías que hacer, Señor. Ahora nos corresponde a nosotros predicar tu palabra. Hay una multitud, hay todo un pueblo allá afuera, tras las puertas de este templo, Señor, que te necesitan. Algunos no querrán responder al Evangelio, pero a nosotros solamente nos corresponde sembrar la semilla. Tú eres el que da el crecimiento, Señor. Uno siembra y otro cosecha, pero tú eres el que hace crecer la semilla, Señor. Bendice a cada familia, a cada matrimonio, bendice a cada joven de esta iglesia, a cada ministerio, Señor. Llénalo, Señor, con tu voluntad, con tu palabra, Señor. Muéstrales tu visión que tú tienes para esta iglesia. Muéstrales que tú estás dispuesto, Señor, a que la gloria postrera de este lugar sea más grande, aún mayor que la primera, Señor.
Pero tú requieres un pueblo comprometido contigo, con tu palabra, con la predicación, con la oración. Un pueblo dispuesto a aceptar el reto de ser instruido. Un pueblo dispuesto a sacrificarse, a estar allí en la cruz, para ya no vivir nosotros, sino que tú vivas a través de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, dejo en tus manos esta iglesia. Es tu iglesia. Tú la compraste con tu sangre y tú eres su guardador. Tú estás en medio de ella y tú los proteges. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Te lo pido, Padre. Amén.